Hola, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, pues das fiestas do Pilar ya hemos tornado a la fin y ahora ya sabéis que somos en o Preto del Agüerro, que esta estación tan maja en la que veamos os árboles con las follas de muchos colores diferentes y que a yo me fa muitismo hoy. Y somos amán de una fiesta que también se celebra en Aragón, que lle Anuei d'Almetas, que lle Anuei que se fa dende o 31 de octubre dica al 1 de noviembre, que por un regular que lle agora que se estila sabelo, que lle esta Anuei de Halloween, pero que sepaz que esta hai unha tradición de Aragón que se celebra dende antes más. En esta tradición se fan moitas cosas en os lugares, por exemplo, en belos lugares se fan procesión, se van to cementerio, con velas ou con cosetas. Y vía personajes como las almetas o los totóns. En estas calendatas, as campanas tañen a muerto, ta espantarlos y que no molesten y faigan cosas malas a los vivos. También se fan servir as crabazas que muitas veces las veíamos que son típicas de Halloween, pero ya que está el agüerro y es típico también aquí en Aragón que salgan crabazas, ¿no? Y en cuentas de fer servir as naranchas estas que veíamos en la tele, se gozaban de fer servir as verdas y también se les feban foraos con os huellos y a boca ta poder dimpués espantar con iso a os muertos. También lleva tradición que después de estar tañendo a muerto las campanas toda la noche, os monaguillos como recompensa iban a las diferentes casas del lugar a pedir berlamín, castaña o lo que siga. Que lle parellano a esto que conocemos la tradición de Halloween, que lle televisivo, que lle como de Estados Unidos, que es una cosa americana, ¿no? Pero que sepaz que aquí también se feba, da otra traza diferente, pero que lle una cosa que aquí se estila también en Aragón, en muchos lugares, por ejemplo, Trasmoz, en cada contina con la suya fiesta, que fan una programación todos los años esta Anuei, ¿no? De Almetas. Vea tradición ahora mismo en muchos lugares como Radiquero, Adahuesca, Se Castilla, Graus y asinas. Y continuando con lo nuestro, que pues esta vegada quiero hacer una receta, vamos a hacer una receta de falafel, que es una cosa que es vegana, sin ingrediente de origen animal, y es una receta pues asinas como árabe y eso, que son como una media de croquetas de garbanzo. A ver cómo se fan, os lo muestro y a ver que es facilismo y que es buenísimo. Ta esta receta amenistamos cilantro, pereixil, garbanzos, nuez moscada y aceite. Metemos el aceite con o cilantro, pereixil y allo, una nuei que repose y os garbanzos que sigan garbanzos naturales y los deixamos también una nuei que en agua, ta que se faigan grans, porque si los hacemos hervir de bote no vale. Dimpués chitamos os garbanzos en una batidora, bueno, eso lo podemos hacer en la batidora, yo lo he feito como en un robot de cocina, pero en cualquier puesto. Y hacemos o mezclallo con aceite, o perexil, allo y lo metemos a rechidar. Yo en este caso se me ha olvidado meter a nuez moscada, pero también le podéis meter. Dimpués lo sacamos y hacemos boletas. Unas boletas que las podemos hacer una mica a planetas, como to salga. Y es muy importante lo que he dicho de os garbanzos, que sigan naturales. Si son de bote, a la vez quedará como una masa que siga blanda y no podré hacer las boletas. De esta traza queda una masa más consistente. Y aquí las tenéis. Después hacemos calentar el aceite y cuando siga bien caliente, las hacemos freír. Ya veis que ya es facilismo. Las tiramos, tafelas freír por los dos cantos, por eso es mejor que sigan una mica planetas ta que en la sartaina la pueda hacer freír mejor. Y aquí las tenéis. Ta hacer a salsa amenistamos yogur, pepino y pereixil. Yogur de soya, porque ese ye vegano, si de ley no ye vegano. Tallamos o pepino, chitamos o yogur de soya y chitamos pereixil. Y después lo batimos con la batidora. Si queréis también podéis chitar una miqueta de sal. Para presentarlo podéis mercar pan de pita y después ensalada, tomate y así ya veis que queda muy pincho.
Bueno, pues ya he visto que ya sabe lo de fácil de hacer esta receta de falafel, que lleve bien pincho, esto ta una brenda, o ta una cena, o ta lo que queráis, que lleve una virolla bien maja. Y ya sabéis que siempre nos fago yo de rematar con una frase feita, y esta vegada hemos traído una que también tiene o suyo paralelismo en castellano. Y la frase ye, no ye la madera, ta fer cucharas. No sé si sabéis lo que ye en castellano, que cuando te dicen bella cosa y en ese tú no oyes bien, pues no ye la madera ta fer cucharas. Bueno, y espero que paséis buen cabo de semana, que disfrutéis de la nuit d'almetas y ya me contaréis. Que lo paséis bien, besed, au, que vaya bueno. Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo